Hola compañeros, buenas noches. Qué bueno Buenas verlos. noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, Lick. licenciado. Buenas Buenas noches. noches. Qué bueno verlos. ¿Cómo Gracias, pasaron Nick. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Ustedes? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, licenciado. Noches. ¿Cómo pasaron su día? Atareado, Lick, pero feliz de la vida. Eso está bueno. Qué bien, me alegra eso. Gracias, Lick, muy amable. Y cuéntenme, ¿cómo les ha parecido el curso en esos 3 días? Pues bastante interesante, Lick, porque como usted hizo alusión en el día de ayer, la parte de pruebas según el ramo que se esté analizando y las características tanto en las etapas procesales para presentarlos, lo flexible que puede ser el ramo laboral en específico comparado al ramo civil y penal. Sí, El claro, resto, cada uno de los procesos tiene sus incidencias y sus circunstancias en relación a las pruebas, ¿verdad? Y en derecho penal, la ventaja que se puede es que se puede probar a través de cualquier medio de prueba, siempre y cuando se obtengan de un modo legal, ¿verdad? Ahí vamos a ver eso más adelante, cómo se obtienen las pruebas y cuáles son las formas de obtenerlas, ¿verdad? Era lo que les mencionaba la vez anterior con relación a las pruebas eh, que se obtienen desde un punto de vista legal e ilegal, ¿va? Porque no se puede obtener una prueba con tortura, falsedad, coacción, amenaza, ardid, engaño. Entonces, en eso radica la prueba en derecho penal, ¿verdad? Y como derecho penal en este caso, obviamente se tiene ese estigma de que es la libertad de una persona, se vuelve más interesante. Vamos a esperar un minuto más para que se terminen de integrar los compañeros. Lick, un gusto. Cuéntenme, ¿alguna duda con relación a lo que hemos visto? ¿Les ha generado alguna duda a todos a la Asamblea General? ¿Alguna duda que tengan con relación que no hayamos ampliado bien ¿no? que ustedes han obtenido dentro del curso? Licenciado, buenas noches. Perdone, solo para confirmar, ¿usted nos va a compartir datos para poder estudiar? Sí. Esta es parte de la temática del curso que primero vamos a explicarles, posteriormente les vamos a dar el material para que ustedes amplíen la información que les estamos dando ahorita. No se Muy preocupen por fino. eso. ¿Alguna duda? Bueno, atendiendo que todo está claro hasta el día de hoy, vamos a establecer, vamos a recapitular un poco de lo que vimos el día de ayer con relación al derecho, a los principios del debido proceso y los principios de la prueba. Diferencias y similitudes. Se dieron cuenta que enumeramos una serie de principios en los cuales
son parecidos al principio a los principios generales del derecho procesal. Y los que tenemos, por ejemplo, el principio de la necesidad de la prueba, que como se explicó ayer, es necesario, es imperativo, es obligatorio y que haya prueba para probar esa circunstancia o hecho que se está dilucidando. La unidad de la prueba o mancomunidad de la prueba es que una vez ofrecida la prueba al debate oral y público, ya no es del MP, ni de la defensa, ni del creyente, ni del juez, sino que es de todo el proceso en sí, de lo que se está viendo, de todo el entorno de la prueba. El principio de concentración, que definitivamente se recuerdan del cuartito que les decía yo, que es necesario que esté toda esa prueba ahí para poder empezar a sacar, valga el ejemplo burdo, a sacar y poder mostrarla a todas las personas o a los sujetos procesales que están eh, dentro del debate oral y público. Está el principio de inmaculación de la prueba, que la prueba no debe ser vulnerada, ni debe ser, en este caso no puede ser obtenida de forma ilegal, no puede ser, en este caso, violentada en su estructura. ¿Se recuerdan del ejemplo de que les decía yo que no podía haber un informe de fotografías que en su parte conducente diga 10 y solo había 9 y extrajeron una fotografía? En este caso la prueba debe estar íntegra. ¿Y quiénes son los garantes de que la prueba esté íntegra? ¿Será que es el juez o el abogado defensor o el Ministerio Público? ¿Quién cree ustedes que es el garante o el que vigila que la prueba esté íntegra y que no sea violentada? Diego. En este caso es el Ministerio Público y también la parte de la defensa, porque ellos aportan pruebas también. Sí, en este caso, por ejemplo, si el Ministerio Público, muy bien, gracias Diego, en este caso, si el Ministerio Público fue quien aportó pruebas, propiamente dicho, la prueba dentro del debate oral y público, prueba penal, el garante de que esa prueba esté completa son todos los sujetos procesales, iniciando por el juez, el Ministerio Público y la defensa y los querellantes. ¿Por qué? Veamos este ejemplo. Imagínense ustedes los defensores. El juez llama a una prueba, por ejemplo, testimonial, y solicita que pase adelante al Estado Juan Pérez de los Palotes. Y Juan Pérez de los Palotes se identifica con el número de DPI, 12345. Y efectivamente llaman a Juan Pérez de los Palotes, pero hay un homónimo, y llega Juan Pérez de los Palotes a la sala de debates para ser interrogado o ser examinado con relación al testimonio, pero su número, el DPI que presenta, está con el correlativo 78954. ¿Será que ese es el mismo? Fue presentado por la pública, o por la defensa técnica. ¿Qué harían ustedes como sujetos procesales dentro del debate oral y público si es el mismo nombre, Juan Pérez de los Palotes, pero con diferente número de DPI? Empecemos preguntando por Adriana del Rosario, está por ahí. No, no aparece. ¿Algún voluntario? Adriana dice que sí está. Adriana, ¿puede encender su micrófono? Ah, dice que no puede. Alexander Molina, ¿está por ahí? Diego, contame, Diego.
Yo creo que aunque lo presenten, no va a ser válido los cargos que se le presenten. Porque al momento que la persona diga, mire, yo respondo al nombre, pero no soy quien identifican con el DPI, automáticamente se va a ganar una sanción el Ministerio Público por mandarlo, por citarlo para eso. Ok, sí, excelente. Obviamente, la integridad de la prueba y la veracidad de la prueba, ¿verdad? Entonces, acá si el señor Juan Pérez de los Palotes, quien yo propuse, yo, Ministerio Público, propuse como con el número de DPI 1345, pero pues llega otro con otro número de DPI, entonces definitivamente ahí va a haber una controversia, va a haber una oposición por parte de la defensa técnica de los sindicados por el querellante, por el juez no lo va a dejar participar definitivamente, entonces a eso vamos y eso es lo que indica la inmaculación de la prueba, en donde la prueba no puede ser vulnerada o puede ser violentada en su contexto, su texto y su contexto. Prueba documental, como les decía, identificada con el número de oficio 123 y nosotros presentamos, esa fue la que ofrecimos, pero en el momento del debate presentamos la 456. Definitivamente los sujetos procesales, y eso es para su ejercicio profesional, ustedes deben de velar porque los elementos de prueba que ofrece el Ministerio Público, ustedes como abogados defensores, sea la misma que sea incorporada, reproducida y diligenciada en el debate, porque si no les afecta directamente ¿a quién? A su cliente. Y su cliente confía en ustedes para que ustedes lo defiendan y puedan tener una defensa técnica completa, veraz, en donde él pueda, si es inocente, salir libre, ¿verdad? Bueno, y también tenemos el principio de contradicción, que como su nombre lo indica, debe ser contradictoria, ¿verdad? Si el testigo indica que es un color azul, el Ministerio Público afirma que es azul, ustedes tienen que determinar que efectivamente no era azul, sino que era otro tipo de color. Y la publicidad, como su nombre lo indica, todas las pruebas son públicas. Atendiendo a eso, y ya ayer también indicamos que era la actividad probatoria, veamos aquí a Luis Armando Ramírez. ¿Cómo está Luis Armando? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Te recordás ayer con la definición de la actividad probatoria? ¿Qué entendés vos por la actividad probatoria? Es la actuación que se realiza dentro del proceso, que realizan todos los sujetos procesales con el fin de esclarecer con exactitud los hechos y objetos del proceso. ¿Y qué entendés por esa definición? ¿Cuál es tu punto de vista de esa definición? Pues aquí creo que se va a valorar todo lo que suceda en el caso, en el juicio, para tratar de demostrar que los hechos se puedan condenar o absolver a la persona, ¿verdad? Claro, y como abogado defensor, ¿cuál sería tu papel? ¿La inexactitud o la exactitud? La inexactitud, si están queriendo culparlos, de plano tengo que como que tratar de demostrar que no es lo que se está diciendo, ¿verdad? En este caso, no es solamente la inexactitud, sino que son las dos, porque en este caso se debe probar que la exactitud de lo que está diciendo un testigo o una prueba documental con inexactitud de lo que se está determinando en el debate. Entonces son ambas cosas que se debe de velar porque se mantenga ese imperio de la verdad, ¿verdad? ¿Y cuál es el imperio de la verdad? Dicho de otras formas, es llegar a esa verdad histórica, ¿verdad? Lo que pasó en su momento y ahorita lo estamos dilucidando en este debate oral y público y lo que queremos es que esa verdad histórica o esa verdad se refleje con lo que pasó anteriormente, ¿ya? ¿Se recuerdan de aquel ejemplo del holograma? Nosotros nos regresamos a ese momento para ver qué es lo que está pasando. Derivado de eso, ya ya vimos
parte de la prueba, qué es una actividad probatoria, qué es una fuente de prueba, qué es un medio de prueba. Ahora veamos qué es el derecho probatorio. Veamos acá, Leonardo Gil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lick? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí solicitando tu apoyo. ¿Qué es derecho Pues, probatorio para vos? fíjese, Lick, que con mis propias palabras yo puedo decir que el derecho probatorio es un conjunto de, ahí sí, bueno, como toda definición básica de derecho, Claro, conjunto de normas que tal vez permiten o autorizan probar o comprobar cierta acción, ya sea de tipo penal, tipo civil, etcétera. claro. Y en el tema que nos ocupa es el derecho penal. Atendiendo a lo que nos decís, efectivamente el derecho probatorio es aquel conjunto de normas jurídicas. ¿Dónde encontramos las normas jurídicas del derecho probatorio? Por el derecho procesal penal, artículo 181. ¿Qué establece el Código Procesal Penal en el artículo 181? La objetividad. Uh-huh. Ahorita se lo leo. Objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante Claro, el juicio... sí, muchas gracias. Super. En este caso, por ejemplo, toda definición de derecho inicia que es conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, categorías, en este caso también podría ser categorías, que regulan la actividad probatoria, la actividad. Es por ello de que primero teníamos que entender qué era la actividad probatoria y posteriormente qué es el derecho probatorio. Pues si nosotros decimos actividad probatoria, no tenemos todavía el concepto, la idea de qué es una actividad. Y la actividad es el quehacer de probar algo. Entonces acá la definición de derecho probatorio la podemos estructurar de esta manera y ayúdenme ustedes. Primero dice que es un conjunto de normas jurídicas. ¿Dónde las encontramos? Nos vamos de la Constitución y ahí, acá en el artículo 12 de la Constitución, por favor, ¿cómo se llama el epígrafe? El principio de inocencia. Así es, ¿verdad? ¿Será que me lo movieron? Así. Artículo 14, la presunción de inocencia. ¿Qué significa la inocencia? De que somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio preestablecido. Entonces, normas jurídicas, principio de inocencia. Es aquel conjunto de normas jurídicas y lo concatenamos con nuestra ley adjetiva. ¿Cuál es la ley adjetiva? El Código Procesal Penal. ¿Y dónde tenemos regulada lo concerniente a la prueba? En el artículo 181 en adelante. Posteriormente tenemos la libertad de prueba, lo que les decía, que en el derecho penal eso es algo interesante de la rama penal, en donde podemos nosotros probar la inocencia o la culpabilidad a través de cualquier medio. ¿Por qué? Porque el artículo 182, ¿qué nos establece? ¿Cómo se llama el epígrafe? Y subrayémoslo. Pónganle ahí colorcitos. Dice libertad de prueba. Esto quiere decir que tenemos la libertad de aplicar, conseguir cualquier tipo de prueba, una vez sea legal. ¿Se recuerdan del artículo 347? Hagan un enlace entre esos dos artículos, el 181, el 182 y el 343. Y se van y subrayan donde dice legal de ese artículo. ¿Se recuerdan que ya lo vimos? ¿Lo encontraron? Cuénteme, Sandra. ¿Dónde dice manda? en el artículo 343 dónde establece lo legal?
Estamos hablando del ofrecimiento de la prueba, ¿verdad? Exacto. Dice, al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Ahí nomás. Para el efecto. Ajá. Entonces, vayámonos al segundo párrafo y vean donde dice admisión y rechazo. Yo le pondría de título a ese segundo párrafo admisión y rechazo como epígrafe, para cuestiones didácticas y cuestiones de que yo entiendo que ese artículo es, primero me dice dónde va a ser el ofrecimiento de prueba y después le da la pauta o le da la facultad al juez de admitir o rechazar esa prueba. Y vean, en lo último, en el último párrafo de ese párrafo, y admitir la prueba pertinente y rechazará la facultad del juez de primera instancia. La prueba abundante, ¿se recuerdan de la prueba abundante? 10 testigos contando lo mismo, ¿para qué queremos tantos? Innecesaria. 10 carros, por ejemplo, ¿se recuerdan del carro blanco de 4 puertas? En este caso, uno de los testimonios dice, adelante iba un pick-up y atrás una camioneta. ¿Será que nos interesan esos 2 carros a nosotros? No, ¿verdad? Es innecesaria. Posteriormente, impertinente. En el caso de la impertinencia, por ejemplo, va entrelazado, ligado a esta innecesaria que no es, no la queremos, ¿verdad? Es algo que no lo necesitamos en ese momento y no nos va a servir de nada. Y por último dice, ilegal. Esto quiere decir que si se obtuvo de una forma ilegal, no va a ser aceptada. Lo vamos a ver más adelante cómo son las formas de recabar la prueba de una forma legal. Entonces ya llevamos acá el primer elemento de nuestra definición. Normas jurídicas, ya vimos de que lo podemos, primero, presunción de inocencia, artículos 181, 182, 183, 184 y el 185 del Código Procesal Penal. Después, ¿qué sigue? Después de esa definición. Instituciones. ¿Se recuerdan que también es parte de esa definición? ¿Qué son las instituciones? Al hablar, vayámonos a derecho, a la teoría general del proceso. ¿Se recuerdan qué son instituciones jurídicas? Vamos a ver acá a... Veamos a Ana Belén Loaiz. ¿Está por ahí? Buenas noches, licenciado. Hola, Ana Belén, buenas noches. Ayúdeme a hacer esta definición. Regresémonos a derecho, a teoría del proceso. ¿Se recuerda usted qué son instituciones jurídicas? Es una definición de cualquier rama del derecho. Pues yo lo definiría como aquel conjunto o las normas que regulan las clases del derecho. Sí, podría ser. Las clases del derecho. Bueno, vean. ¿Se recuerdan que en ese momento su profesor de teoría general del proceso les explica la diferencia cuando uno define una rama del derecho, indica conjunto de normas jurídicas, instituciones. Pero al hablar de instituciones, no estamos hablando físicamente de un edificio, de una entidad, sino que instituciones jurídicas. Por ejemplo, la orden de aprehensión, una citación, una acusación, hablando de penal, el auto de apertura a juicio. ¿Por qué le decimos instituciones jurídicas? Porque cada una de ellas tiene una definición, tiene el concepto de institución, por ejemplo, una acusación. Y lo definimos como aquel escrito en el cual el Ministerio Público plasma la conclusión de una investigación. ¿Ya? Entonces, es por ello que la institución, cuando nosotros definimos una rama del derecho,
y decimos institución, no nos dedicamos únicamente a, o no nos guiamos a un edificio. Por ejemplo, RENAP, por ejemplo, registro mercantil, por ejemplo, registro de la propiedad. No son ese tipo de instituciones, sino es aquella institución, pero institución jurídica. ¿Ya? No sé si logro darme a entender. Logran determinar esa diferencia entre una institución jurídica y una institución propiamente dicha de una casa de concreto en donde alberga una entidad que presta un servicio por parte del Estado. ¿Estamos bien ahí o les genera alguna duda con relación a la institución? Pregunten, porque esa va a ser pregunta de examen. Lick, buenas noches. Héctor, contame, Héctor. Gracias. Yo pienso que para diferenciar una de otra, podemos decir que una ley que, como hablábamos en la clase anterior, es la parte sustantiva o la letra muerta, está instituida desde el tiempo de la época romana, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, debido a que, por ejemplo, ¿verdad? Homicidio, quien mata a una persona, es una letra muerta que está instituida, vamos a decirlo en el lenguaje coloquial, por los siglos de los siglos. Entonces, podemos decir que esa figura es una institución, ¿verdad? Porque es letra muerta instituida y para todos, ¿verdad? Entonces, es una ley que es letra muerta, pero es toda una institución, ¿verdad? Porque comprende letra muerta, es decir, si una definición, ¿verdad? Y la otra parte, pues, una institución física, pues, como usted bien lo decía, ¿verdad? Puede ser algún edificio, ¿dónde está el RENAP, verdad? Es una institución público-privada, vamos a decir, ¿verdad? Pero es otro contexto. Entonces, en nuestro contexto jurídico, comprendemos que es algo, y quitando ese algo, es una norma jurídica establecida desde hace mucho tiempo, y entonces, o instituida, ¿verdad? Por el Estado, y debido a eso se llama institución. Entonces, aterrizando en institución jurídica, es un conjunto de leyes, ¿verdad? Gracias. Así lo veo yo. Sí, muchas gracias, Héctor. Muy interesante y muy acertada su alocución. Efectivamente, tal como vean la forma en que Héctor lo mira, o sea, para él es la institucionalidad de una ley que es de un vocablo o un término que está dentro de la ley. También, y yo les decía de que son instituciones que son los nombres, digámosle de esa forma, que le da la ley a cada una de los conceptos en los cuales nosotros entendemos o comprendemos o tratamos de comprender el derecho. Por ejemplo, acá Evelyn Ruano nos escribía, no sé si está por ahí Evelyn. Entonces, también nos escribía, nos puede, Evelyn, vamos a ver, Evelyn, ¿nos puede indicar qué fue lo que escribió? No lo alcancé a leer. Ahí en la clase. Bueno, también nos escribía Lizzy. Sí, licenciado. Sí. Hola Lizzy, buenas noches. Cuéntenos, ¿qué entiende usted por la institución? Usted nos escribió también. Es que institución, como tal en derecho, como le decía el compañero, viene a instituir o establecer. En derecho se habla de un conjunto de normas de cierta clase, de cierto campo, de cierto ámbito. Entonces, a eso nos referimos con institución, más que, como usted lo decía, un edificio, en donde hay ciertos órganos que se encargan de regular algo, sino más propiamente estamos hablando en este caso de las leyes, ¿verdad? Del conjunto de leyes. Claro, sí, muchas gracias. Pues efectivamente, entonces ya tenemos vamos con dos elementos. Normas jurídicas, instituciones
Ahora, principios. ¿Qué principios? ¿Qué son los principios? Los principios son los que acabamos de ver y puede ser o son aquellas, como su nombre lo indica, principios que nos inspiran o que inspiran al derecho o al proceso, en este caso desde el punto de vista de lo que estamos hablando, inspiran al derecho probatorio para poder comprenderlo y tener como base eso que está inspirando para poder determinar. Ya les explicaba anteriormente la unidad de la prueba, mancomunidad de la prueba y todos los principios que ya vimos. Posteriormente, las doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Los que hicimos la primera comunión que nos decían que fuéramos a la doctrina. ¿Qué entienden por doctrina? Tal vez es la teoría. El estudio de algo, En este el caso, estudio de alguna materia en particular, ¿verdad? exacto. A eso se le puede decir doctrina. Es el Exacto, conjunto la de materia. ideas y enseñanzas. El conjunto. Así es, principios o instituciones, ya sabemos que son instituciones que se consideran válidas y aplicables en cada materia jurídica. En este caso es la doctrina o la esencia de la ciencia del derecho. Entonces, terminando de construir la definición de derecho probatorio, tenemos de que es un conjunto de normas jurídicas, ya sabemos dónde. Instituciones que están reguladas en la ley, principios nos inspiran, doctrinas, ¿qué dijimos de doctrina? Que eran principios o enseñanzas de la actividad probatoria. ¿Qué es la actividad probatoria? Es aquella búsqueda de la actuación dentro del proceso para determinar la exactitud y inexactitud de las cosas que se están diciendo. ¿Y cuáles son las cosas que se están diciendo? ¿O cuáles son las cosas, la imputación que se está realizando en contra de alguien de que se les indica un delito? ¿Cómo se le llama a esta imputación o a esta acción que realiza un sindicado? Vayámonos al artículo 82 del Código Procesal Penal y veamos qué es lo que efectivamente nosotros tenemos que probar dentro de materia penal. ¿Qué es lo que se debe de probar? ¿Para qué hablamos de tanta prueba testimonial, documental, pericial, material y todo lo que ustedes saben? Pero ¿para qué necesitamos eso? ¿Para probar qué? Ahora la comisión de un hecho delictivo, licenciado. Así es. Probar hechos, la comisión. ¿Y qué es la comisión? En sí, ¿qué es la comisión de un hecho delictivo? Es realizar una conducta prohibida. ¿Y qué es una conducta prohibida? Es lo que está regulado en el Código Penal. ¿Y qué regula el Código Penal? Un catálogo de delitos en los cuales dice quien matare, quien robare, quien asesinare, quien estafare, quien violare, quien agrediere sexualmente, quien lave dinero. Ese verbo rector o esa acción que la ley está prohibiendo. Por ejemplo, desde la teoría del verbo rector establece de que la acción que la ley prohíbe o que es sancionada por una pena, ¿ya? Está sancionado, por ejemplo, ¿es prohibido correr? No. ¿Prohibido comer, hablar, caminar, dormir? No. Pero sí es prohibido asesinar, sí es prohibido robar. Entonces, lo que nosotros vamos a probar, ese conjunto de normas, esa actividad probatoria es el hecho delictivo, la acción. ¿Qué es la acción? Como ya se lo decía, una imputación. Y vamos a probarlo a través de el derecho, perdón, a través de las pruebas. ¿Y cómo se regulan las pruebas o qué estudia las pruebas? El derecho probatorio. ¿Y qué es el derecho probatorio? Regula qué actividad probatoria. ¿Y qué es la actividad probatoria? Lo que hacemos, presentamos, dejamos y velamos de que sea exacto o inexacto, ¿verdad? Depende de la posición en que estemos nosotros. Y vean, era lo que platicábamos ayer antier en la clase que estamos. El juez concederá, esta es el orden de la primera declaración. Esto ya lo vieron ustedes en Derecho Procesal Penal 1. El orden de la primera declaración, y esa es la forma en que se debe imputar los hechos y la actuación tanto del
fiscal del Ministerio Público como la defensa técnica del sindicado. 1. El juez considerará la palabra al fiscal para que intime. ¿Qué significa intime? La intimación, usted hizo los hechos al sindicado. No le voy a decir a un conjunto de personas, miren ustedes hicieron esto. No, se está intimando. Usted al sindicado. Todas las circunstancias, y eso es algo muy importante porque lo vamos a ver más ahorita. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Su calificación jurídica provisional. Eso que usted hizo, esa acción de que usted llegó en horas de la noche frente a en la calle, en la Sexta Avenida de la zona 3 de Misco, con un arma, le roba o le dispara a Juan Pérez de los Palotes. Su calificación jurídica provisional es que el Ministerio Público considera que usted ha cometido el delito de homicidio con arma de fuego, porque dice provisional, disposiciones legales. ¿Cuál será el fundamento del homicidio? Vamos al Código Penal y lo buscamos. La descripción de los elementos de convicción existentes. ¿Qué son los elementos de convicción? Vamos a ver aquí. César Polanco, ¿estás por ahí? Se nos perdió César. Bueno, entonces acá los elementos de convicción se recuerdan. ¿Se recuerdan cuando yo les explicaba el nombre que toma que esas evidencias o esos indicios en cada fase del proceso? Pues en esta fase del proceso, que es la primera declaración, tienen el nombre de elementos de convicción existentes. ¿Ya? Subrayemos eso. Y ahí es el fundamento legal de esos indicios racionales o suficientes, o elementos de convicción suficientes. Licenciado, buenas noches. ¿Qué artículo dijo? Disculpe. ¿Qué manda? Solo me podría dar nuevamente el artículo que mencionó. Es que ahí me perdí, disculpe. Artículo 82. Licenciado, los elementos de convicción podrían funcionar también siendo, por así decirlo, las pruebas. Claro, veamos que era lo que les explicaba. Al principio de la historia, o en ese vagón, ¿se recuerdan de ese vagón de esos donde va el tren? En esta primera declaración, en donde se va a ligar a proceso a una persona o subirlo a ese vagón para que lo lleven todo un proceso penal, estos elementos de convicción van a ser las pruebas en el debate oral y público, pero ahorita se llaman elementos de convicción. Y su nombre lo indica, o su fundamento está en el artículo 82, en el numeral 1. Y con esta premisa concluimos que que los elementos de convicción existentes se le denomina la primera fase de la prueba. No le podemos denominar la primera fase de la prueba porque puede tener cambios durante el proceso, pero sí le podemos denominar de que posiblemente sean pruebas que nosotros vamos a presentar en el debate. Entonces, pero en ese momento no es tanto la primera fase, porque si no tendríamos que, en etapa intermedia sería la segunda fase de la prueba y en el debate sería la tercera fase de la prueba. Y no es así, porque dentro de los elementos de convicción, en la primera declaración, es lo primero que tiene el Ministerio Público. En la etapa intermedia es lo que ya recabó durante la etapa preparatoria o de investigación.
y estos se van a convertir en prueba ya en el debate. Pero si usted lo entiende de esa forma, podría ser su primera fase, su segunda fase, pero en sí, de una forma general, pueden ir cambiando esos elementos de prueba. Gracias, Lick, muy amable. Entonces, en este caso, tenemos lo relacionado a la primera declaración y lo que les indicaba. Entonces, el derecho probatorio podemos definirlo de esta forma. Si quieren, anoten o escuchen. Igual yo les voy a pasar el material que vamos a utilizar. El derecho probatorio constituye un eficiente mecanismo de protección a los derechos humanos constitucionalmente protegidos. ¿Y cuáles son esos derechos humanos protegidos por la Constitución? ¿Los bienes jurídicos tutelados? Esos pueden ser algunos, pero tenemos la presunción de inocencia, la declaración contra sí mismo parientes, el derecho de defensa, el derecho consignado, el derecho a la vida, el derecho consignado en que tiene que ser escuchado en las primeras 24 horas de su detención, ser puesto a disposición de un juez competente en las primeras 6 horas. ¿Han escuchado ustedes las noticias cuando los agentes de la Policía Nacional Civil salen en entrevista cuando capturan a una persona y dice, asimismo se logró la aprehensión y puesto ante un tribunal competente? Ellos lo realizan, pero siempre pensando en las 6 horas que ellos tienen desde el momento de la captura para ser presentado ante un juez. También tenemos el derecho de defensa. ¿Será que un sindicado puede ser puesto ante un juez y llevar su primera declaración sin que tenga un defensor público? Sí tiene el derecho, pero no es prudente porque el sindicado la mayoría de las veces no va a conocer cómo defenderse, pero es Claro. su derecho. Sí, puede realizar su defensa material, pero es necesario que tenga defensa técnica. ¿Y quiénes constituyen la defensa técnica? Pueden ser los peritos o asesores externos. La defensa técnica la realizan los abogados propiamente dicho. Los abogados defensores. Abogados Si no defensores. tiene, pues el gobierno le asigna a uno, el Estado le asigna a uno. Claro, así es. ¿Y cómo se llama ahora veamos cómo se llama la institución? Vean la diferencia. La institución que provee de defensores a los sindicados que no tengan recursos para pagar un abogado particular. La defensa pública. Instituto de la Defensa Pública Penal. Así es. Vean, entonces, ¿será que es lo mismo institución jurídica con la institución física? No, ¿verdad? Entonces, aquí la institución física ya es el Instituto de la Defensa Pública Penal. Entonces, el derecho probatorio, ya vimos que es aquellos elementos que conforman la definición y que están protegidos, los derechos humanos protegidos constitucionalmente por su filosofía, reglamentación. Se inspiran estos en resguardar el derecho a la autoincriminación. ¿Qué significa esto? ¿Será que yo puedo declararme culpable y decir sí, yo fui? Señor juez, condéneme. No. Sí puede, pero No hasta que se termine el proceso. No, no se puede. Hay algo que indica acá el compañero que sí puede. De hecho, definitivamente sí puede, pero no va a ser tomado en su contra. Veamos el artículo 16 constitucional. Sí, con 16 constitucional.
El proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge, persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los cuartos grados de ley. Esto quiere decir que yo puedo decir, sí, yo lo cometí, y decirle a la policía, mira, yo soy el culpable, lléveme. Y la policía tal vez ya lleva a otra persona y yo todavía sigo diciéndole, mire, yo soy el culpable, pero no. En este caso, no está, lo puede hacer, pero no va a ser tomado en cuenta, y su declaración tampoco. Veamos la otra cara de la moneda, ¿verdad? A una persona que efectivamente ya está aprendida, ya ha sido la aprehensión y él se declara culpable, tampoco puede ser tomada en cuenta. Entonces, y el otro principio, que acá es la autoincriminación, que no es válida, y la confrontación. ¿Qué significa la confrontación? En este caso, el contradictorio para poder llevar a cabo esa, valga la redundancia, esa contradicción de elementos de prueba en el debate oral y público. Entonces, el derecho probatorio, ¿qué es? Y también está juzgado por un juez independiente que no esté parcializado, sino que sea imparcial y ante un juicio previamente establecido. Si alguien comete un delito hoy, ¿bajo qué ley, va a ser juzgado? Hoy a las 6 de la tarde cometió un hecho delictivo. ¿Cuál es la ley que van a aplicar ustedes como jueces? La ley vigente. ¿Y cuál es la ley vigente? En este caso, el Código Penal y el Código Procesal Penal como parte inicial. Claro, y basado en el principio de legalidad que tiene que estar de primero constituido para poder ser aplicado. Entonces, el derecho probatorio tiene el resguardo de la no autoincriminación, la confrontación no entre personas, sino que de las pruebas, juzgado por un juez independiente y por un proceso previamente establecido. Entonces, ¿y cómo se clasifica la prueba? Bueno, aquí entramos a otro tema. El tema de hoy para la asistencia se llama clasificación del derecho probatorio. Definición del derecho probatorio. Ahora entramos a otro tema, la clasificación de la prueba. ¿Cómo se clasifica la prueba? Y esto, no recuerdo el nombre del compañero quien lo mencionó en el primer día de clases. Y para los compañeros que están solicitando la asistencia, ya se las vamos a pasar en un momento. Entonces, los distintos criterios. El primer criterio o esa clasificación de cómo se clasifica la prueba, hay un sinfín. Todos los autores clasifican la prueba a su forma de pensar y a su forma de ver el derecho probatorio. En esta ocasión vamos a ver la primera clasificación del libro o del texto o del documento que yo les voy a compartir para que estudien. Dice uno de los criterios es el primero, que es la búsqueda de la verdad. Y se divide en la prueba directa o indirecta. Y la prueba directa es cuando esos elementos de convicción son utilizados o son los que sirvieron o utilizó el sindicado para la comisión del hecho delictivo. Entiéndase, pornografía infantil, un teléfono celular, una computadora; asesinato, una pistola o cualquier arma blanca o un objeto contundente; lavado de dinero, cuentas bancarias; violación, cualquier parte animada o inanimada del cuerpo; el robo, la violencia o no violencia. Entonces, en este caso, la prueba directa va a ser el elemento que se utilizó directamente, como su nombre lo indica, para la comisión del delito. Y también está la prueba indirecta.
que es la que va a probar hechos circunstanciales. ¿Se recuerdan de esa palabra? ¿Quién fue la persona que me la mencionó en la primera clase? ¿Se recuerdan? Si fuera tan amable de indicárnosla. Cuando decía la prueba circunstancial, ¿fue Diego? Sí. Diego, ¿te recuerdas de que íbamos a platicar sobre eso? Sí, hicimos alusión de que la prueba circunstancial era aquella que era obtenida en el lugar de los hechos y que vinculaban con el acto delictivo, pero no necesariamente con la persona que realizó el acto delictivo. Claro, entonces dentro de la clasificación ya aparece la prueba circunstancial o indirecta. Esto quiere decir mostrarle al juez, traer al debate oral y público, buscar una prueba de una forma legal parecida a la que se utilizó para la comisión del delito. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de ponerles de que en el robo de un barco, por ejemplo, utilizaron cierta cantidad de armas, 5 armas distintas, pero al momento que llega la patrulla naval, los sindicados, dispararon y asesinaron a varias personas. Y al momento de que se vieron rodeados por la Guardia Naval, estas personas tiraron las armas al mar y se hundieron. Y nunca lograron, la policía, el Ministerio Público o la entidad encargada de la persecución penal, nunca encontró o logró encontrar esas armas que se hundieron. Entonces, para ilustrar al juez en el debate oral y público, vienen y le dicen al DIGECAM, la institución que tiene como objeto la protección de las armas, el registro de las armas, perdón, que les preste armas similares a las que ellos utilizaron. Entonces, esta es la prueba indirecta o circunstancial que hace referencia o es diferente con relación a la que se ha utilizado dentro del debate, perdón, dentro de la comisión del hecho delictivo, y es presentada el debate como una prueba indirecta. Entonces, ¿se recuerdan ese momento que yo les explicaba y les hacía ver que la prueba circunstancial es una prueba indirecta? Porque las circunstancias, eso es lo que se prueba en el derecho penal. ¿Y cuáles son las circunstancias? El tiempo, el modo y el lugar, que son dos cosas distintas entre elementos circunstanciales y circunstancias propiamente dichas de la vida real, del hecho real. Selvin, contame. Licenciado, buenas noches. Una preguntita. Fíjese que estuve en una clase, un seminario del cual hablaban de estas diferentes pruebas y estaban mostrando lo que era un arma hechiza, que fue lo que se utilizó, o sea, los sindicados utilizaron para asesinar a un joven. Y como no tenía exactamente el arma, entonces el juez lo que quiso fue que se le ilustrara de cómo era pues hechiza, de qué manera, porque hay varias. Entonces el exponente, ¿verdad?, la persona que nos dio el seminario, nos mostraba que lo que ellos hicieron fue tomar tubos de cierto tamaño para mostrar cómo se hacía. Entonces esa no era la prueba directa, sino indirecta, ¿verdad, licenciado? Porque obvio no era el arma, pero era casi lo mismo porque ellos sabían por balística cuál era el tamaño y todo, ¿verdad? O sea, esos tubos que utilizaron fue la prueba indirecta. Sí, efectivamente, ahí está el ejemplo claro. Era lo que yo les decía, por ejemplo, lo que se hundieron en el mar, pero sí, efectivamente, el juez lo que quería en ese momento era que le ilustraran que efectivamente esos tubos y la unión a través de soldaduras y un percutor efectivamente expulsa una bala y es capaz de poder asesinar a una persona, causarle la muerte. Entonces, esa es una de la doctrina. Estamos hablando de doctrina, le denomina o le regula
una prueba circunstancial o indirecta. Directa es tener el arma hechiza y llevarla embalada y decirle, mire, señor juez, esta fue el arma con la que asesinaron. ¿Y tiene funcionamiento? Sí. ¿Y quién va a ser quién es la persona idónea de que nos diga de que efectivamente esa arma puede ser utilizada en un asesinato o puede causarle la muerte? Un perito del INASIF, en este caso Guatemala, el INASIF, experto en balística, ¿ya? En donde él nos va a explicar, o le va a explicar al juez, que efectivamente tenga esa posibilidad de poder disparar. Entonces, acá está la diferencia. Prueba directa, indirecta o circunstancial. Pero es una clasificación doctrinaria. ¿Y qué es doctrina? Son enseñanzas o principios que hacen o que forman la ciencia del derecho. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda? Sí, en el caso que referían de las armas que botaron en el mar, o el caso de las armas hechizas que no lograron recolectar como una prueba vinculante, si solo estoy pensando, porque estaba viendo unos casos de justamente de trasiego de droga y de armas en el mar, pero cuando los persiguió la Guardia Costera, ellos botaron la droga y botaron las armas y no las pudieron recuperar. Entonces ellos indicaban que no se podía acusar por trasiego de armas ni de droga porque no tenían las evidencias, mas sin embargo los iban a acusar de inmigrantes. Entonces Claro. ahora trayendo esta colación en un juicio, son presunciones sin fundamento y los van a dejar libres. No sé si el razonamiento está bien. Claro, muy buen ejemplo. Efectivamente, yo ponía, y tu ejemplo está muy bien, porque si no hay el elemento con el cual se podría sancionar a la persona o probar el delito, definitivamente no existe el delito, ¿ya? Por eso les indicaba, por ejemplo, pornografía infantil. Hay imágenes que fueron impresas de niños que están siendo vulnerados en su sexualidad, pero si no tenemos el teléfono, no vamos a tener el objeto con el cual, ¿verdad? Las armas, en este caso yo ponía el ejemplo de que les dispararon a las personas, a las del otro barco y les causaron la muerte. Entonces, era con relación a que la prueba indirecta era de que efectivamente existen armas que disparan esas balas, por ejemplo. Se me ocurre confirmar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, va a depender efectivamente de muchas circunstancias y la lógica. Por eso, la sana crítica razonada en aplicación o en la valoración de la prueba, se utiliza esa forma de sistema de valoración, porque estamos utilizando la experiencia, la lógica y la psicología. Entonces, en este caso de las armas que les decía, era con relación a que sí existen armas que puedan disparar esas balas, ¿verdad? O que hayan causado la muerte de esa persona. Pero sí, tu ejemplo también está muy bien también. Gracias. ¿Alguna otra duda? Y también tenemos, primero en la búsqueda de la verdad, la primera clasificación. La segunda sería la forma de presentación en el debate. En este caso es lo que hemos hablado incansablemente con relación a la prueba testimonial, que puede ser este libro o este material lo define como el testigo lego o el testigo que tiene información y se la va a proporcionar al tribunal, el testigo perito, que en este caso es un perito que va a ir a ratificar, a modificar o explicar alguna ciencia que él ejerce y que nos va a servir para esclarecer el hecho. Así también tenemos la forma de presentación, puede ser demostrativa, la real, parte del hecho, ¿verdad? En este caso, una demostrativa real podría ser, se me ocurre a mí el ejemplo de la cámara de vigilancia, por ejemplo, cuando capta el momento
en que una persona le dispara a otra y le causa la muerte. Ahí estamos en una presentación de forma demostrativa real. ¿Por qué? Porque estamos viendo el momento exacto en que una persona le dispara a otra. Y la ilustrativa es recrear el hecho, del hecho el cual se está persiguiendo. En este caso, se me ocurre a mí tal vez hacer una escenografía o hacer una presentación en donde un carro atropella a una persona, y la persona no muere por el atropello, sino por el golpe que se va a dar más adelante, o porque lo empuja a otro carro y el otro carro le causa un politraumatismo. Entonces, obviamente eso tal vez no quedó grabado, pero le está ilustrando al juez cómo sucedieron los hechos y quién es el responsable de esa muerte de esa persona. Entonces tenemos esa clasificación, una de las primeras y una de muchas clasificaciones de la prueba. Prueba directa es de los elementos que nos están sirviendo, que sirvieron en el hecho y los tenemos como evidencia material. La prueba indirecta, ya explicamos esto, que es aquella que sirve de ayuda o ilustra, ¿verdad? La forma de presentación en el debate, los testigos, un testigo lego que le denomina esta doctrina, que es el testigo que va a ir a narrar los hechos que él sabe, el testigo perito cuando ejerce una profesión, en la forma demostrativa cuando es real, se me ocurre el ejemplo de las cámaras, y la ilustrativa, recrear ese hecho, ese momento en que sucedió el hecho. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Sandra Monroy, usted me aparece en la pantalla, ¿no? ¿Todo claro? ¿Le ha generado alguna duda? No, Lick, está bien, todo claro, perdón, es que me cuesta con este proyecto. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, para mañana vamos a seguir. Tenemos otro tema preparado para mañana, ya tenemos la programación de cada uno de los temas para la semana, y nuevamente muchas gracias por la asistencia. Espero que ya todos hayan llenado asistencia. Es un gusto verlos y espero, primero Dios, verlos mañana nuevamente. Se cuidan, por favor, y los espero. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado. Noche, Lick. Feliz noche, Lick. Noche, licenciado. Buenas noches.